que de pronto no pueden asistir a esta hora, posteriormente hagan la respectiva revisión de la misma. La idea tampoco es que, pues, digamos que tardemos mucho en este espacio. Siempre la actividad o el momento inicial evaluativo del curso es bastante corto, es más bien como una especie de repaso a todas las cosas que nosotros ya deberíamos tener presentes. Entonces vamos a empezar por discutir algunos aspectos importantes y cosas que han ido cambiando en el curso, ¿cierto? Para que ustedes lo tengan presente y posteriormente, pues digamos que puedan desarrollar las actividades y demás sin ningún inconveniente. Voy a proceder a apagar mi video también para que todo fluya mejor. Entonces, lo primero es que pues todas las acciones que nosotros hagamos alrededor del curso pues deben estar alrededor de la agenda. La agenda es nuestra ruta de navegación, tanto para nosotros como directores y tutores del curso, como para ustedes como estudiantes. ¿Listo? En total el curso tiene 6 tareas. Antes eran 5 únicamente, pero a partir del periodo académico inmediatamente anterior, empezamos digamos que a solicitar 6 tareas, incluido este componente práctico, ¿sí? Hemos tratado de organizar una actividad que se enfoque únicamente, digamos, en el uso del software de simulación y le hemos dado un peso considerable, ¿cierto? Para que todos ustedes, digamos que puedan, sí, ¿alguien va a comentar algo? ¿Algún micrófono abierto por ahí? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno. La idea de esta actividad de componente práctico que no es in situ, es decir, no vamos a asistir a los centros para poder hacerlo, es un componente práctico que vamos a realizar por cada una de las unidades que tiene el curso, ¿sí? Entonces va a haber una actividad práctica por la metodología de diseño en lugar de las raíces, otra metodología por respuesta en frecuencia, perdón, otra práctica por respuesta en frecuencia, otra práctica por control en espacio-estados o por el diseño de controladores en espacio-estados. Entonces son 3 actividades, cada una de esas actividades pesa 50 puntos y es la actividad que más plazo tiene. Inicia desde el 20 de febrero, es decir, en 9 días. Inicia cuando inicia la unidad 1, o mejor dicho, dura exactamente lo que dura el momento intermedio. Va desde el 20 de febrero hasta el 21 de mayo, que es donde finaliza el momento intermedio, ¿cierto? Porque abarca las 3 unidades. Y observe usted cómo su peso evaluativo, o cómo el peso evaluativo de esa actividad, pues es muy superior que el peso evaluativo de las demás actividades. Entonces, les recomiendo muchísimo el desarrollo de esta actividad. Es excesivamente simple, muy puntual y no contiene la parte analítica que comúnmente es tan, o que nos da de pronto tan duro en las actividades de cada una de las unidades. Y por parte analítica me estoy refiriendo a la parte en donde pues tenemos que rayar para calcular, bueno, por ejemplo en la primera parte para calcular compensadores, en la primera y la segunda, en la tercera en donde tenemos que rayar para encontrar el vector de realimentación y demás. Entonces esa parte no está contenida acá en la parte práctica. En la parte práctica nos enfocamos única y exclusivamente al software de simulación y por tanto el desarrollo de esta misma es muy sencillo. ¿Listo? La actividad se entrega por el entorno de evaluación y la fecha límite de entrega es el 21 de mayo. Perdón, el 14 de mayo. El 21 de mayo es la entrega de la realimentación. La entrega de esta actividad sería hasta el 14 de mayo. ¿Listo? Por lo demás, las otras actividades ya han estado en el curso siempre. La primera actividad es una actividad de reconocimiento de saberes previos. Por tal razón, digamos que es una actividad que tiene una duración de 2 semanas, ¿cierto? Arrancó el 6 de febrero
y va hasta el 19 de febrero, que es el domingo, de este domingo en 8, ¿cierto? Esa actividad es excesivamente sencilla, ahorita vamos a ver en qué consiste. Y la última actividad, la tarea final, es la elaboración de un artículo, ¿cierto? Pero para elaborar ese artículo lo que debemos hacer es retomar nuestras 3 actividades anteriores y realizar una comparación entre las mismas. Entonces, digamos que es básico que para que podamos hacer esta última, tengamos la información de estas 3. ¿Sí? La recomendación es, digamos que presentar las actividades en el tiempo en el que indica la agenda. Eso permite, digamos que un desarrollo, digamos que continuo del curso, sin ningún tipo de interrupción y demás, y creo que eso es lo mejor, pues, para todos. ¿Listo? La agenda, pues, la encuentran ustedes en donde encuentran todas las agendas de los cursos, en el entorno de información inicial. Pienso que esa partecita ya es clara para todos ustedes. Con respecto a los encuentros sincrónicos o a las webconferencias que se van a programar. Entonces, ese es un espaciecito dentro del curso que nosotros vamos a ir definiendo. En total se han definido o hemos definido pues la red de curso, un total de tantas webconferencias como actividades haya, a excepción del componente práctico, ¿sí? Al componente práctico no le vamos a dar, digamos, un encuentro, sino que más bien vamos a compartir una serie de orientaciones en forma de video, a manera pues de una webconferencia desincronizada, pero creo que de esa forma es mucho más práctico que ustedes puedan hacer la actividad. Va a ser un video muy corto, de todas maneras las actividades del componente práctico son muy puntuales y muy cortas, y por tanto, con un video corto indicativo y orientando qué es lo que se debe hacer, seguramente con eso será más que suficiente para el desarrollo de la misma. En esta primera parte va a empezar a aparecer la información relacionada con las webconferencias. La idea es que la webconferencia sincrónica se desarrolle, si nos guiamos aquí en la agenda, se desarrolle, por ejemplo, en la semana inmediatamente posterior a la fecha de inicio de la actividad. Entonces, por ejemplo, si esta actividad, la primera actividad de la unidad 1, inicia el 20 de febrero, la semana que sigue estaríamos haciendo webconferencia o por tarde la segunda semana, ¿cierto? Que nos dé tiempito digamos, determinar la valoración de la primera actividad, para el caso de nosotros los tutores, y que les dé tiempito a ustedes para que empiecen a revisar material y que hagan un consolidado de dudas, preguntas, ¿cierto? Para ahí sí hacer la reunión de la actividad. Digamos que sobre esto continuamente se va a ir actualizando, ¿verdad? Yo les voy a ir dejando aquí los enlaces a las reuniones y los enlaces a las grabaciones respectivamente. Entonces, apenas se termine esta reunión, pues yo voy a subir el video a YouTube y aquí va a aparecer el respectivo enlace. ¿Listo? Bueno, respecto de la actividad y de lo que nos atañe, pues directamente el día de hoy. La actividad que está propuesta, ¿cierto? Aquí la estoy abriendo desde el entorno de información inicial. Aquí aparece pues la guía de aprendizaje. Recuerden que la guía de aprendizaje también aparece en el entorno evaluativo y, perdón, en el entorno de aprendizaje. Y en el entorno de aprendizaje no solamente van a encontrar la guía, sino que también van a encontrar el foro para que hagan la respectiva participación, o compartan pues sus avances con respecto a la actividad. En este entorno de aprendizaje también encuentran información de interés. Recuerden que es importante que revisen, que inicien la revisión del material bibliográfico. Ese material bibliográfico está distribuido en 3 unidades, las 3 unidades del curso, ¿cierto? Y es, digamos, pertinente la revisión de ese material. Es decir, que en esos libritos, en la información que hay, en las OVAs que están planteadas en estas unidades, ahí van a encontrar información que seguramente les va a permitir a ustedes desarrollar
de forma, pues no digamos simple, pero de forma muy guiada las actividades del curso. ¿Listo? Entonces, ahora sí, abramos por aquí la guía y veamos en qué consiste la actividad. Listo, esta es la primera actividad, es una tarea de reconocimiento de saberes previos. El puntaje máximo de la actividad son 25 puntos. La actividad inició el lunes 6 de febrero y va a finalizar el próximo domingo 19 de febrero. Bueno, con esta actividad se espera conseguir que se comprendan fundamentos matemáticos aplicados al área de control, resolver problemas relacionados con álgebra de bloques y lugar geométrico de las raíces. Es una actividad de presaberes, ¿cierto? Entonces, por eso aquí hacemos claridad en que todas estas cosas que nosotros vamos a desarrollar ahí, se supone que ya las hemos visto, tal vez en el curso de sistemas dinámicos. Es más bien una actividad como de recordar, de pronto un poco de consultar, ¿cierto? Entonces, cada estudiante es una actividad de tipo individual, eso olvidé mencionarlo, pero entonces cada estudiante debe desarrollar los ejercicios y subir su tarea en un informe en formato PDF en el entorno de evaluación. Eso es lo que siempre hacemos con todas las actividades. El foro de trabajo colaborativo, entonces se espera que lo usen para expresar pues dudas, inquietudes, para que allá compartan los avances que llevan y pues eso a su debido momento os espera poder realizar realimentación de las actividades. Y aquí hago un pequeño paréntesis al respecto de la asignación de tutores y demás. En el curso, por lo menos hasta el día de ayer, solamente estábamos asignados, permítanme, voy a confirmar lo que voy a decir, solamente estábamos asignadas 2 personas como tutores. A ver. Vamos a ver cómo está hoy. Exacto, entonces solamente estamos asignados el profesor Eduardo Jaramillo y mi persona, ¿cierto? Pero pues, yo pues tengo el rol de director. Entonces solamente estamos asignados nosotros dos y hay una cantidad de grupos que aún se encuentran sin asignar tutor. De momento yo voy a procurar ir realimentando, digamos que todos los cursos, todos los grupos, perdón. Por tal razón tampoco me he dado a la tarea. Hay varias cosas que están de pronto aún sin una orientación clara a nivel digamos que de las directivas de la universidad, y es, por ejemplo, el uso del Skype. La idea es que se inicie a utilizar, digamos que el Teams como único medio de comunicación. Por tal razón, pues hasta que no haya una clara indicación, digamos que yo no voy a colocar, por ejemplo, la información relacionada aquí a los encuentros, a los horarios de atención vía Skype, ¿verdad? Eh, que aún no aparecen, pero que deberán aparecer aquí, en donde dice atención sincrónica, ¿sí? Seguramente aquí vamos a aparecer nosotros y vamos a colocar el horario en el cual vamos a estar pendientes, ya sea en la plataforma de Skype, ya sea en la plataforma de Teams, y pues cuando sepamos exactamente cuántos tutores van a tener el curso. De momento estamos solamente nosotros los dos, el profesor Eduard y yo, y vamos a procurar atender pues la totalidad de los grupos. Por lo menos yo voy a atender los grupos que están en estos momentos sin tutor asignado. ¿Listo? Bueno, ahora sí, concretamente a lo que se refiere a la actividad. La actividad tiene 3 puntos, perdón, 4 puntos. Esos puntos, digamos que nos van a permitir recordar los conceptos que ya hemos visto en cursos previos. La primera parte es definir con sus propias palabras. La intención aquí es que recordemos,
pero pues si su merced por X o Y razón no recuerda los conceptos que se le están preguntando aquí, pues puede consultarlos, pero pues la intención o la idea es que los parafrasee, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es, o el primer concepto que ustedes deben empezar a definir es, ¿qué es una ecuación diferencial de un sistema? ¿O qué es la ecuación diferencial de un sistema? Es importante que le agreguen o que complementen esta parte de aquí, de un sistema, porque muchas veces definen, por ejemplo, únicamente qué es una ecuación diferencial. Y entonces ponen ahí que es una igualdad matemática que involucra una variable y sus derivadas y punto. Ya, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que ustedes hagan referencia a cómo se relaciona una ecuación diferencial con un sistema dinámico. ¿Listo? La función de transferencia. Ah, bueno, algo importante aquí que olvidé mencionar en el anterior y que tal vez sería bueno ilustrarlo un poco. Recuerden ustedes que cuando uno está diseñando, o lo que vamos a ver en este curso es que, bueno, escribámoslo más bien así, un sistema dinámico. Ustedes ya vieron ese curso, bueno, por lo menos esperaría uno que ya se hubiese visto ese curso. Y ahora están viendo el curso de control 1 o control análogo. Entonces, en sistemas dinámicos vieron herramientas para modelar. Entonces, aquí ustedes obtienen el modelo matemático del sistema. Y seguramente vieron, no sé, voy a suponer 3 formas de modelar un sistema dinámico. ¿Quién se acuerda de cuáles son esas 3 formas de modelamiento? Después de que usted Uno analice, es el modelo de bloques o gráfico, que es para analizar el sistema con sus entradas y salidas en un diagrama de bloques. ok, muy bien, ¿alguien más? El modelo matemático por medio de ecuaciones diferenciales. Ok, ese sí es importante, las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales y también se pueden, digamos que cada uno de los que yo espero que me digan, se pueden modelar de forma gráfica, como dice el compañero. Es decir, que usted puede utilizar el Simulink y modela en un diagrama de bloques, bien sea a partir de la ecuación diferencial o a partir del otro método que me van a decir y a partir del otro. ¿Qué El más otro tenemos? sería los espacios de estado. Muy bien. Espacio de estados, que también se puede modelar de forma gráfica, y hay uno, digamos que intermedio ahí. El dominio de la frecuencia, ¿y qué se obtiene con el dominio de la frecuencia? La función de transferencia. La función de transferencia, muy bien. La función de transferencia. Entonces aquí hay varias cosas importantes. La ecuación diferencial está en el dominio del tiempo. Esto está en el dominio de la frecuencia. Esto está en el dominio del tiempo también porque viene de la ecuación diferencial. Bueno, realmente tanto la función de transferencia como el espacio de estados se obtienen a partir de hacer la analítica necesaria de las ecuaciones diferenciales del sistema, ¿verdad? Importante aquí que recordemos que estas dos hacen referencia a lo que se conoce como sistemas. ¿Dónde lo voy a escribir? Bueno, aquí al ladito. Sistemas SISO. No sé si esto lo han o han escuchado el término. Y el modelamiento en espacio de estados puede ser aplicable a sistemas MIMO. Esto es importante, ¿cierto? Recuerden, única entrada, única salida, ¿cierto? Siempre cuando analizamos con ecuaciones diferenciales, nosotros planteamos una de las variables como entrada, una de las variables como salida. Lo mismo en la función de transferencia. La función de transferencia es la transformada de Laplace de la señal de salida sobre la señal de entrada,
¿cierto? Entonces, por lo tanto, estamos hablando de un sistema que tiene una única entrada y una única salida, single input, single output, ¿cierto? Y lo mismo para el espacio, bueno, lo mismo no, el espacio de estados, la diferencia con el espacio de estados es que podemos utilizarlo en sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas. El objetivo de este curso era obtener el modelo, ¿cierto? Ahora lo que nosotros vamos a hacer es utilizar ese modelo para controlar, ¿cierto? Entonces tenemos varias estrategias de control. Hay 3 estrategias que vamos a desarrollar a lo largo del curso. El lugar geométrico de las raíces o ubicación de polos utilizando el lugar geométrico de las raíces. Vamos a utilizar el diseño de compensadores en el dominio de la frecuencia. Y entonces aquí aparece, digamos que Ziegler-Nichols y demás métodos que nos van a permitir a nosotros, bueno, en realidad son 2 métodos, ¿cierto? Que nos va a permitir a nosotros diseñar el compensador. El que aquí hacemos analizando la geometría del lugar geométrico de las raíces, aquí lo hacemos, digamos que analizando también un poco la geometría de la respuesta al escalón de la planta en lazo abierto o en lazo cerrado. Y en el espacio de estados, pues vamos a controlar o a diseñar controladores basándonos en el espacio de estados. Perdón, que aquí, ¿cierto? Basándonos en el espacio de estados. Entonces es muy importante que se tenga claridad de qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a empezar a utilizar. Por eso es tan importante también que este curso esté previamente aprobado. Si es así, bien. Si no es así, pues vamos a tratar de hacer el esfuerzo de comprender lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, vamos a definir qué es una ecuación diferencial, qué es una función de transferencia, esto en el dominio del tiempo, esto en el dominio de la frecuencia. Vamos a tratar de definir qué son los polos y ceros de un sistema, ¿cierto? Que esto tiene que ver directamente con la función de transferencia, entonces para que no lo olviden mencionar. También cuando estén definiendo la controlabilidad y la observabilidad del sistema, se van a dar cuenta que es importante analizar cómo se comportan sobre todo los polos en la función de transferencia, porque los polos pueden indicar de cierta forma qué tan controlable es el sistema. Incluso antes de hacer cualquier desarrollo o cualquier diseño de controladores, pues digamos que de acuerdo a la ubicación en el lugar geométrico de las raíces de los polos y de los ceros, nosotros podemos intuir o hacer digamos que una aproximación o bueno, una percepción inicial de cómo se va a comportar el sistema al respecto de su estabilidad. ¿Listo? Eso con respecto a las definiciones. Entonces recuerden, si no la tenemos clara, si de pronto no somos capaces de definir con nuestras propias palabras qué es cada una de estas cosas, simplemente consultamos y lo parafraseamos y colocamos pues la fuente de la cual hicimos la consulta. ¿Listo? El segundo punto dice que debemos hallar la ubicación de los polos y de los ceros de cada una de las siguientes sistemas utilizando un software especializado de simulación y graficar el mapa de polos y ceros. Bueno, muy importante aquí, no lo tengo abierto, pero pues es importante que ustedes se registren, seguramente ya lo tienen o ya lo han hecho. Pueden utilizar la cuenta de la universidad. Creo que la licencia ya está activa, por lo menos la mía está funcionando bien. Y si usted es paciente, si tiene suficiente espacio en el disco duro, pues descargue el MATLAB e instálelo en su computadora. Si usted no tiene la suficiente paciencia para instalar el software, puede hacerlo o puede utilizar, digamos que la versión online que funciona bastante bien. ¿Sí? Yo he estado, digamos que el último año más o menos he estado utilizando la versión online, inclusive el Simulink también online y ha funcionado, digamos que sin mayor problema. Entonces, no tendrían sino que registrarse para poder empezar a utilizar
el software. Este es el software, digamos, que se va a manejar a lo largo del curso. Si ustedes no quieren utilizar MATLAB, quieren utilizar alguna de las otras versiones libres con las cuales se puede compilar lenguaje de MATLAB, lo pueden hacer. Recuerden que pueden utilizar, digamos, por ejemplo, Octave, que también es online. Él compila código de MATLAB, sin embargo, pues no estoy seguro que tantas librerías soporte. Pero pienso que para la parte inicial seguramente es más que suficiente, ¿cierto? O si quieren, pues se pueden ir a las versiones de Scilab, ¿cierto? Que son versiones de, digamos, de software libre. Scilab no es 100% patentico como es MATLAB, pero funciona, ¿sí? Funciona y pues tiene funciones que son similares. Ahora bien, pues digamos que dado que la universidad tiene pues la licencia activa en estos momentos, pues lo ideal sería que utilizaran MATLAB. Ahora también recuerden que es muy importante, muchachos, que, pues que ustedes sigan las recomendaciones generales de la guía. Dentro de las recomendaciones generales de la guía aparece o es muy claro cuál es la regla que nosotros debemos seguir para a la hora de compartir el código y demás. Recuerden que lo ideal es que dentro de los foros usted no comparta, por ejemplo, su script de MATLAB. No lo suba al foro porque la intención es que todos, cada uno de ustedes, pues, digamos que desarrolle su propio punto de vista, su propio código. Eso enriquece un poco más el proceso, ¿cierto? Entonces, si usted quiere compartir su código con sus compañeros, tómele pantallazo a esto, que por lo menos el otro compañero se tome la molestia de, si se va a guiar de lo que usted hizo, de tener que escribir el código en el software, ¿verdad? Eh, el software, pues yo no, digamos que voy a partir del hecho de que ya lo hemos usado en algunos cursos previos, ¿cierto? Pero miren ustedes que ustedes agregan un nuevo script, ¿cierto? O un nuevo live script, cualquiera de los dos. Este de aquí, digamos que me permite a mí hacer como especie de notebooks, en donde yo puedo alternar texto indicativo con código, mostrar gráficas y demás de una forma muy organizada. El script únicamente me permite tener código y comentarios, y las salidas del código las voy a ver pues obviamente en la ventana de comandos si así lo quiero, ¿cierto? Entonces recuerden ustedes que es muy importante que todos los encabezados de los scripts que ustedes hagan estén marcados con sus datos, ¿cierto? A manera de comentario, ¿sí? Entonces no se les vaya a olvidar que, bueno, los comentarios en MATLAB son con el signo de porcentaje, ¿cierto? Entonces lo primero, lo ideal es que ustedes marquen sus programas o sus scripts con su nombre, con su número de identificación, ¿cierto? Con el grupo al cual ustedes pertenecen y demás. Esta información es muy importante, muchachos, porque digamos que son las reglas. De hecho, en los avances que yo vi por ahí, que ya algunos compañeros han entregado, hice esa recomendación. Hice esa recomendación porque es la única forma en la que nosotros tenemos de saber que realmente su merced le metió mano al problema, ¿cierto? La otra recomendación es que se vea o se observe dentro del pantallazo la fecha y la hora en la cual usted capturó la pantalla, ¿cierto? No estoy seguro si en el Team se ve, pero lo ideal es que en el pantallazo se observe, digamos que la fecha. Importante, fíjense en la calidad del... Voy a dejar de compartir un momentico para compartir la totalidad de la pantalla. Voy a abrir un Word por aquí cualquiera. Yo no sé cómo a veces hacen ustedes para pegar sus pantallazos, ¿sí? Pero muchas veces
la información no es legible. Entonces, eso no puede ser, o sea, no puede ser que ustedes a estas alturas del partido, pues digamos que tomen un pantallazo y que digamos que el código que yo escriba aquí, no voy a escribir nada, bueno, creo que por aquí tengo alguno. Por ejemplo, un código como estos no se vea, ¿cierto? Entonces, eso es bien importante porque pues si no se puede observar aquí, si no puedo ver claramente que ahí dice su nombre, si no puedo por lo menos analizar qué fue lo que hizo, pues cómo se va a hacer la revisión, ¿cierto? Entonces, si yo tomo la captura de pantalla ahí, utilizo la tecla imprimir pantalla y voy directamente al Word y pego, pues no tendría por qué haber ningún problema. Yo ahí puedo ampliar todo y se sigue viendo la imagen con toda la calidad del caso. Observen ustedes cómo se ve sin ninguna distorsión lo que aparece ahí, ¿cierto? Cuando pasemos el documento a PDF, pues tampoco sé cómo lo harán ustedes, pero pues voy digamos, si yo escribo aquí, por ejemplo, tarea 1, y aquí coloco en lugar de Word PDF, ahí se va a guardar en PDF. Entonces vamos a guardarlo, por ejemplo, a ver, en el escritorio. Y esperemos a que se abra. Ahí se abrió el PDF que acabo de guardar, ¿cierto? Voy a ampliarla y observen ustedes cómo no se ha perdido la calidad de la imagen, ¿cierto? Entonces, muchas veces la excusa que le dan a uno, pues alrededor de lo que pasa con la calidad de las imágenes, es que, profe, que son muchas imágenes, que queda muy pesado, que no sube, que no sé qué, que lo uno, que lo otro. Yo no he podido comprender cómo hacen, mejor dicho, si yo quisiera poner esta imagen de mala calidad, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacer para que quede de mala calidad. Creo que hay una manito levantada, me pareció, pero yo no estoy viendo. Sí, tutor, qué pena. Pero no, ya ahí me respondió. O sea, cuando el código es muy largo, uno puede enviar varios pantallazos de el movimiento del código, ¿cierto? Sin Sí, problema. claro, sí, Es claro. que, es que el semestre pasado tuve varios problemas porque yo enviaba varios pantallazos y me decían que no, que tenía que ser un solo pantallazo por código, pero pues el código era muy largo. No. O sea, yo, digamos que puede ser de la siguiente manera. Puede ser que usted envíe un solo pantallazo, pero que si se espera que, si usted quiere mostrar en detalle el código y después ampliarlo, aunque estaba mostrando hace un rato que no es necesario que se haga, ¿cierto? Por ejemplo, había algunos compañeros que, digamos, tenían el código larguito. Creo que yo por aquí tengo alguno más larguito. Permítanme a ver. Por ejemplo, como este, ¿cierto? Es un código que es un poquitico más larguito, ¿sí? Entonces algunos, digamos que tomaban el primer pantallazo aquí con sus nombres, donde aparezcan sus datos y demás, y luego detallaban un poco más. Entonces ahí sí sacaban pedacitos de captura aquí, de los pedacitos de código. Pues yo a eso no le vi problema porque ya había digamos que un solo pantallazo que sí decía sus datos y demás. Y lo otro es que cuando se generan las gráficas de salida, ¿cierto? Por ejemplo, como las respuestas al escalón o los lugares geométricos de las raíces, esas gráficas, sí, la idea es que tomen captura también de esas gráficas, ¿verdad? No solamente pues del código, sino de qué le dio el código, ¿sí? Porque esa de pronto es algo que no es tan claro en la guía, pero la idea es que se observe los efectos del código o de lo que usted hizo. Por ejemplo, cuando estemos en las otras actividades y que ustedes estén controlando, pues al final diseñan el controlador y demás, pero se olvida mostrar la gráfica. O sea, diseñan todo el controlador, me dicen esta es la función de transferencia del controlador o del compensador y ya, hasta ahí llegó la carreta. No, la idea es que se observe cómo realmente el sistema controlado, compensado, sí está controlando, ¿verdad? Entonces, para que ustedes recuerden, la guía les está pidiendo obtener, ¿dónde es que está? Hallar la ubicación de los polos y ceros de cada uno de los siguientes sistemas. Entonces, la intención es que ustedes incluyan
estas funciones de transferencia, ¿cierto? Utilizando el MATLAB. Miren que aquí particularmente habría algo que me va a servir a modo de ejemplo, ¿cierto? Aquí definí un numerador, un denominador. Recuerden que el numerador y el denominador digamos que se digitan a manera de vectores, empezando por por el coeficiente de mayor grado del polinomio. Entonces, en este caso, ¿cierto? De derecha a izquierda estamos de grado 0, o sea, s a la 0, s a la 1, s a la 2, ¿cierto? Aquí estaríamos en s a la 0. S a la 0 es sin s, mejor dicho. O sea, el coeficiente independiente. Entonces, esta función de transferencia, si la observamos aquí, a ver, permítanme a compilar esto y vamos a observar esa función de transferencia aquí abajito. Observen ustedes la función de transferencia, lo que era. Era la función de transferencia 1, permítanme lo amplío un poquito aquí. 1 s cuadrado más 7s más 21. ¿Listo? Entonces, así sucesivamente. Si usted quiere crear una de estas, pues simplemente coloca sus dos vectores, ¿cierto? Los agrega aquí. Esto no tiene, esto yo supongo que ustedes ya lo han hecho muchas veces, ¿cierto? Y para graficar el lugar geométrico de las raíces, pues entonces la palabra clave o el comando es rlocus, la función de transferencia. En este caso, pues yo creé un enlazo abierto aquí, luego la realimenté con una ganancia de 1, pero esto no es necesario hacerlo, ustedes lo pueden hacer directamente sobre la función enlazo abierto. Aquí no dice que cierre el lazo ni nada, ¿cierto? Entonces, lo primero que hicimos aquí pues fue, esto no es necesario, lo que van a hacer ustedes es simplemente crear la función de transferencia y luego hacer el rlocus. Ni siquiera necesitan ver la respuesta al escalón, sino solamente el rlocus y que les muestre en dónde están los polos y los ceros. Aquí está mostrando que esa función solamente tiene dos polos. Recuerden que los polos en el lugar geométrico de las raíces se observan como X, ¿cierto? Y cuando aparece un 0 se observa pues como una bolita, como un circulito. ¿Sí? Entonces en este caso, por ejemplo, si yo quiero agregar un 0, vamos a suponer que voy a agregar un 0 por acá en -2. Seguramente en -2 me va a aparecer un 0. Vamos a observar el nuevo lugar geométrico de las raíces. Y observen ustedes cómo aquí en -2 me aparece un 0 y cómo se deformó el lugar geométrico. Listo, más adelante cuando estemos viendo el diseño de compensadores vamos a observar, vamos a ver esto, a qué se debe este efecto. ¿Listo? Bueno, el tercer punto tiene que ver con el segundo. Dice que tomando como referencia los resultados anteriores, argumente cuál será el comportamiento dinámico de cada sistema. Es decir, digamos que obsérvese el lugar geométrico de las raíces que obtuvo y digamos que concluya si es estable o no, ¿cierto? Para sustentar lo que usted está diciendo, utilice la función step, que recuerden que la función step es la respuesta al escalón, ¿cierto? Para sustentar lo que usted está diciendo. Entonces, si usted dice, vea, uno de esos me dio inestable, que así se muestre en el step. ¿Listo? Entonces, el comportamiento de los polos y los ceros, aquí hay como una breve explicación eh, de lo que debe hacerse, ¿cierto? De cómo a qué conclusión debemos llegar con el lugar geométrico de las raíces. Entonces, mire que aquí dice que si hay algún cero positivo, entonces vamos a tener un sistema inestable, ¿cierto? Cuando los polos tengan parte real positiva, ¿sí? Que cuando los polos tengan parte real y negativa, es un polo, digamos, que puede estar en la parte estable, ¿sí? Pero si está más ubicado hacia arriba, entonces es más oscilatorio. Si está más alejado del cero o más alejado del plano real, es una respuesta que es mucho más rápida. Si está más hacia abajo, entonces es una respuesta que es más oscilatoria. Entonces, eso se debe observar. Entonces, digamos que ustedes van a hacer la gráfica del R-locus y también la respuesta al step. ¿Listo? La respuesta al escalón. Ya por último, y de pronto para no ir alargando
tanto este espacio, entonces vamos a encontrar el diagrama de bloques equivalente. Recuerden que existe un álgebra de bloques. Aquí no nos vamos a preocupar. Algunos me preguntaban que qué valores le ponían a A1 y a A2, a la V, a la K, ¿cierto? No, vamos a hacerlo de forma genérica, tal cual como aparece ahí, ¿cierto? Entonces, al final les va a dar un bloquezote. La idea es que al final usted me tenga que mostrar únicamente un bloque de la siguiente manera. Entonces, un bloquezote grandote, en donde va a aparecer, digamos que una función en términos de A1, en términos de B, bueno, no recuerdo qué, sí, A1, A2, ¿verdad? En términos de B, en términos de K, un reguero aquí, ¿cierto? Y por aquí se debe, digamos que me debe quedar esto es la entrada y por acá pues la salida. Esa es la idea, reducir estos bloquecitos. ¿Sí? Recuerden que hay un lazo de realimentación negativa por aquí. Recuerden que hay reglas para la reducción de estos bloques, entonces para que por favor las tengan muy presentes. Por ejemplo, recuerden que cuando estamos estos dos así, es una multiplicación, o sea, usted puede multiplicarlos directamente. Cuando quiero meter este acá, entonces si lo meto después del sumador, seguramente tengo que agregar el inverso de esto por acá en el lazo cerrado. Entonces, deben tener presente muy bien estas reglas. Señor, No se está viendo lo que estoy haciendo. ¿alguien más tiene ese problema? Porque yo estoy compartiendo la pantalla. Sí, tutor, es que se le quedó congelada la pantalla ahorita que está haciendo la explicación de los bloques, pero ahí ya se está moviendo el cursor otra vez. Pero no se vio qué movimiento se estaba haciendo ahorita. Ah, ok. Bueno, decía que, por ejemplo, cuando aparecen los bloques de esta forma, ya sé por qué, es que creo que está usando el lápiz. Ahí no se ve, ¿verdad? Ahí estoy No, moviendo. No se ve. no, ahí No no se se ve. ven movimientos. Ok. Es que tengo un lapicito y cuando muevo el cursor con el lapicito, entonces no lo muestra en la pantalla. Qué bueno saberlo. Ahí estoy moviendo con el mouse. Listo. Entonces, repito nuevamente. Voy a ampliar un poquitico aquí. Recuerden que cuando aparecen estos dos en la misma línea, por ejemplo, si después de este integrador, ven ahí la bulla, si después de este integrador hubiese otro bloque, esos dos bloques se pueden multiplicar, ¿verdad? Directamente, lo que aparezca en el uno y en el otro. También cuando el bloque aparece, por ejemplo, previo al sumador, yo puedo meterlo dentro de la línea directa de este integrador aquí, ¿cierto? Pero recuerden que en el lazo cerrado, en el lazo que aparece por aquí, debería agregar la versión inversa de este. ¿Por qué? Porque si yo incluyo esto acá, incluirlo aquí va a terminar afectando estos dos. Entonces, para que no se afecte la matemática del mismo sistema, entonces me toca meter por acá la versión invertida de estos dos hitos, ¿cierto? O sea, me quedaría, si yo meto este aquí adelante y elimino este, tengo que agregar este mismo acá, pero su versión inversa, o sea, 1 dividido todo esto, para que cuando vuelva toda esta señal a entrar aquí se me cancele y no me afecte lo que no debería estar multiplicado por eso. Entonces, esa es una forma de hacerlo aplicando el álgebra de bloques. Otra forma de hacerlo, pues, es empezar directamente a trabajar con esta señal, es decir, que ZS es Y de S por este bloque, decir que X de S es E de S por este bloquezote, ¿cierto? Menos Y de S por estas dos. Otra opción puede ser, por ejemplo, miren que lo que ustedes tienen ahí es, digamos, algo así. Un bloque por aquí, otro bloque por acá. Y dos bloques por acá. ¿Sí o no? Por acá mi entrada y por acá mi salida. Entonces, si ustedes quieren, bauticen esto. Digan que esto es A, que esto es B, que esto es C y que esto es D. Y de pronto así les queda más fácil hacer toda la álgebra y al final
sustituir, pues, ¿A qué era? Ah, bueno, no, entonces A era esto de acá, ¿cierto? B qué era, pues B era K sobre S, ¿cierto? De pronto así les quede más fácil, entonces ustedes pueden empezar a hacer las reducciones de esta forma, decir simplemente ya que, bueno, aquí abajo ya no va a ser D y C, sino que solamente voy a colocar un solo bloque, que va a ser D por C, ¿cierto? Y luego entonces, ¿qué? Digamos que voy a empezar a analizar cómo se comporta esto. Por ejemplo, ¿sí? Yo podría decir que Y de S pues depende de ella misma, ¿cierto? Porque al final Y de S también se está realimentando, ¿cierto? Entonces es muy importante que ustedes empiecen a pensar cuál es el único bloque que va a quedar aquí, o cuál es la única función de transferencia. Recuerden que al final ese bloque es su función de transferencia, o sea que si usted logra llegar a una expresión que quede y de s sobre e de s, y que aquí solamente haya a, b, c y d, le quedó bien, ¿sí? Es decir, que no pueden aparecer las señales aquí, no puede aparecer ni ZS, estas otras señales que aparecen aquí, ni ZS, ni XDS, ni YDS, ni EDS. Si usted logra llegar a esta expresión matemática, YDS sobre EDS, pues bien, ahí le quedó bien, ¿cierto? Entonces, esa es la invitación. Por ejemplo, si ustedes observan y analizan, por aquí hay una que llamaron X, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, bueno, X seguramente va a ser A por EDS, ¿cierto? Menos D por C por YDS, ¿cierto? Pero observe usted también que Y de S es X de S por B, ¿cierto? Debemos tratar de quitarnos esta X de S también, ¿cierto? Esta X de S y demás cosas que aparezcan por ahí. Entonces, la intención es esa, simplemente tratemos de empezar a ver cómo puedo yo sustituir estas y quitarlas, ¿cierto? ¿A qué más corresponde X de S? Por aquí ya tengo E de S y Y de S, ¿cierto? Entonces, es muy posible que yo pueda hacer alguna asociación entre todas estas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo que Y de S es B por X, ¿cierto? Aquí ya tengo una forma de relacionar X con Y por lo tanto pudiera quitarme esta X que aparece aquí, ¿cierto? Entonces, eso para que lo vayan pensando y vayan viendo cómo obtener esta expresión. O la otra forma es el álgebra de bloques, que esa seguramente sí ustedes la pueden buscar y recordar cómo es el procedimiento. No es un procedimiento complejo, les recuerdo que al final debe quedar algo así y que tampoco es necesario que lo comprueben usando el Simulink. Algunos me preguntaban, pero profe, ¿qué valores le coloco para poder, digamos, verificar el resultado? O sea, ¿qué valores le colocaba a la variable A1, A2 y demás? Eso no va a ser necesario, simplemente es un procedimiento matemático y analítico y nada más. ¿Listo? Bueno, eso es todo lo que contiene la guía. Al final, digamos que las recomendaciones, miren que en la guía aparece claramente. Los códigos usados en el desarrollo de la actividad deben llevar un encabezado en comentario donde se evidencia el nombre y la fecha de realización. En las imágenes o capturas de pantalla donde se muestren resultados obtenidos durante el desarrollo de los ejercicios, se debe evidenciar la fecha del computador. Por favor, estas dos cosas no las echen o no las obvien porque es muy importante. Miren que, por ejemplo, en esta actividad, aquí necesitan usar MATLAB. Entonces, si las imágenes que ustedes colocan no cumplen con esos requisitos, pues yo no le voy a valer este punto. ¿Sí? Lo mismo aquí, en el punto 3 también necesita utilizar MATLAB. Y si las capturas de pantalla que usted colocan son ilegibles o no tienen el comentario con su nombre o no aparece la fecha, pues tampoco le voy a valer este punto de acá abajo. O sea que si les invalido el punto 2, si les invalido el punto 3 también, pues ahí ya está la mitad del trabajo sin validez. Entonces, para que por favor lo tengan muy presente.
Otra cosa en la que me fijo, para que también lo tengan presente en el momento en que, y que la recomendación es que los otros tutores pues también se fijen en eso. El semestre pasado y bueno, en semestres anteriores, pues digamos que la universidad ha hecho mucho énfasis en todo el tema del plagio y demás, ¿cierto? Entonces aquí nosotros tenemos una actividad en la que ustedes van a tener que escribir algo. Cuando ustedes suben esa actividad, el Turnitin en la mayoría de los casos entrega un porcentaje. No se ve porque pues obviamente nadie ha entregado, pero cuando ustedes entregan el PDF o entregan el documento en Word, eh, eh, lo ideal es que lo entreguen en PDF, ¿verdad? Aquí para hacer la salvedad. La guía dice que debe ser en PDF, entonces entréguenlo en PDF. Por favor, importante, no envíen enlaces a carpetas de OneDrive o a carpetas de Google Drive o a carpetas de Dropbox, porque no lo voy a valer. Es decir, recuerden que esos enlaces que ustedes envían de sus repositorios, pues ustedes los pueden editar posteriormente, ¿cierto? Entonces lo ideal es que si usted entrega algo, sobre ese algo es que se haga la valoración. ¿Listo? Como eso entrega un porcentaje de similitud, entrega un informe, digamos que tan detallado, que le dice cuál fue el trabajo de origen, a qué curso lo entregaron, o cuando son trabajos que se encuentran al mismo interior de la UNAT, porque eso pasa de forma muy común. Y es tan común porque ustedes utilizan muchas plantillas repetidas, ¿no? O sea, se basan, por ejemplo, en la misma plantilla del trabajo de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingeniería, y entonces a veces el Turnitin dice, hay un porcentaje de similitud, por ejemplo, del 15%, y uno abre el informe y resulta que es porque en la portada de la plantilla coincide en donde dice nombre, en donde Escuela de Ciencias Básicas. Eso no es importante, ¿sí? Por eso es que hay que revisar el documento antes de emitir un concepto. Cuando hay documentos cuyo porcentaje de similitud está por encima del 60, 70%, esos documentos casi que son simplemente le han cambiado pues prácticamente el nombre y lo han subido así. Entonces, ojo con eso. Es una situación que es, pues, digamos que no es aceptable. Lo ideal es que no se presente o que no surjan ese tipo de situaciones y que nosotros podamos revisar sus documentos, sus actividades sin problema alguno. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga algún aporte o duda adicional. Los escucho. Tutor, sí, buenos días. Bueno, primero que todo, muchas gracias por por las aclaraciones. Yo soy uno de los pocos grupos que está sin tutor aún. Ok. Le quería preguntar a ver si usted nos podría, pues por ahora, compartir su usuario de Skype para poder evaluar preguntas. Yo la verdad tengo varias preguntitas con el último punto, pero pues si se pueden aclarar, digamos, en la semana sería genial mientras nos hacen un tutor. Ustedes buscan en el Skype así, Jairo Cuellar 30, y seguramente me van a encontrar. ¿Listo? Una recomendación al respecto pues del Skype. Eh, digamos que pues a veces sus mercedes escriben, lo saludan a uno, por ejemplo, pero no escriben más nada. Entonces, mi recomendación es salude, diga buenos días, buenas tardes, hola o lo que sea, y posteriormente escriba de una vez la duda, porque a veces yo no, digamos que no estoy conectado, o después vengo y veo el Skype, y si me aparece un hola nada más, a veces ni siquiera lo contesto. ¿Sí? O sea, miro el hola, pero pues ya. En cambio, si me aparece el hola de una vez con la duda o con el documento que quieren que revise o con lo que sea, seguramente yo le echo una miradita y les hago algún comentario. ¿Listo? Esa es una recomendación. Pues yo sé que ustedes son muy respetuosos y que seguramente pues están esperando como a que uno esté de pronto disponible y demás, pero esa recomendación la hago muy a nivel personal porque pues
es importante para ustedes y seguramente tienen alguna pregunta que hacer, entonces háganla de una vez directamente. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, señores, entonces, muy amables por su participación. Esperemos que el desarrollo del curso sea exitoso. Digamos que por ser el curso inicial de control y por ser control, digamos, como el núcleo problemático tal vez más grande de la ingeniería electrónica, hay que prestarle atención al curso, hay que masear, eso sí, hay que estudiar, hay que probar ensayo y error, mucho ensayo y error, tiren código, busquen información en otras fuentes, no se queden únicamente con la información que la universidad coloca en el aula, que pues si bien es bastante completa, a veces de pronto uno puede encontrar, digamos que orientaciones en otros espacios. Entonces, lo importante aquí es que podamos lograr entender algunas de las técnicas o todas las técnicas, eso sería lo ideal. Pero si no se logran comprender, digamos que todas al mismo nivel, por lo menos una de ellas, ¿sí? Entonces, esa es la recomendación y la invitación pues a que participen activamente del proceso. Les agradezco mucho su puntualidad, su participación, entonces, y quedamos en contacto. Seguramente después del 20 o la semana del 20 o posiblemente los primeros días de marzo, estemos programando la segunda webconferencia para la explicación de la actividad del lugar geométrico de las raíces. ¿Listo? Tengan entonces un buen día y pues quedamos en contacto a través de los foros, a través del Skype. Posteriormente, cuando estemos todos los tutores y se nos haya dado una orientación clara de qué vamos a usar, si Teams, si Skype o lo que sea, pues se les estará comunicando a ustedes. ¿Listo? Buen día y que estén muy bien. Gracias, tutor. Feliz día. Feliz día.